Okay, so now I will explain something about the spelling. Vamos a revisar para las terceras personas, pero obviamente una información previa antes de llegar a las estructuras, ¿sí? Específicamente esta información va para las terceras personas. Recordamos que en el video anterior era la explicación de gramática, de estructuras gramaticales, excepto terceras personas, pero ahora vamos a ver las terceras personas, ¿ok? So the third person are he, she and it. Él, ella, eso o esa, aquel o aquello. Estas tres personas corresponden a las terceras personas, ¿ok? So don't forget, we are in the simple present. Por favor, estamos en el presente simple. Vamos a revisar algunas características para las terceras personas y posteriormente las estructuras para formar ejemplos. So keep in mind, please, to use in the third person, in most of the verbs we have to add s. Vamos a revisar estructuras para formar verbos dentro de terceras personas, ¿sí? Para ocupar los verbos en terceras personas. Dice en este primer caso que a la mayoría de los verbos vamos a aumentar s al final del verbo, ¿sí? Ejemplo, tenemos walk, walks, speak, speaks, cover, covers, visit, visit, work, works, clean, cleans, ¿ok? The second one is saying if the verb ends in e, just add s to the end. Hay verbos que terminan en e, simplemente aumentamos s, as you can see here in the example. Is saying lives, likes, invites, agrees, escapes. ¿Sí? Los verbos terminan en la vocal e y simplemente aumentamos s. Así dice la regla. The next one is saying if the verbs end in y and the letter before y is a consonant, we have to change y to I and add es to use in the third person. Hay verbos que terminan en y, pero precedido o antes de y hay una consonante. En estos casos, la y se cambia por i y se aumenta es. Ejemplos: study, studies, carry, carries, copy, copies, try, try. ¿Sí? Los verbos terminan en y, pero como antes de y hay una consonante, en este caso la y cambiamos por i y aumentamos s, como tenemos en los ejemplos. As the rule number 4 is saying if the verb ends in y and the letter before y is a vowel, simply we have to add s. En cambio, hay verbos que van a terminar similar al anterior, en y, pero antes de y hay una vocal. En este caso simplemente aumentamos s. As example, play, plays, enjoy, enjoys, survey, surveys. ¿Sí? En estos verbos podemos observar que antes de y hay una vocal. En estos casos simplemente la s. So here, if the verb ends in s, sh, ch, x, or z, we have to add es. Hay verbos que sus terminaciones son en s, sh, ch, x o z. En estos casos aumentamos es, como en los ejemplos. Wash, washes, dress, dresses, bus, buses, teach, teaches, relax, relaxes, fix, fixes. ¿Sí? Los verbos terminados en lo que nos indica en la regla, pues simplemente aumentamos es. So here there are some irregular verbs. Los verbos irregulares, en este caso los dos que podemos observar acá, terminan en o, se aumenta es, y en este caso el verbo have. Para las terceras personas viene a ser has, ¿sí? Quizá podamos observar en este caso el verbo do, y está aumentado obviamente es, que queda como das. Está un poco más, se puede decir más grande que las otras palabras, a razón de que vamos a ocupar estas palabras o este verbo vamos a ocupar tanto como verbo como auxiliar, ¿sí? Let's check the structures. Revisemos las estructuras, obviamente aplicando ya en este caso las reglas que se revisó para ocupar verbos en terceras personas. So here, don't forget we are checking the third person with he, with she, and it. These are with affirmatives or maybe positives. Here we have the same structure, tenemos las mismas estructuras. En este caso tenemos lo que son sujeto, plus verb, plus complement, sujeto, más verbo y más complemento. 3 pasitos como en lo anterior. Example, he or she or it, cualquiera de las 3 personas, más un verbo, más un complemento.
He works every day. Él trabaja cada día. O quiero decir, ella trabaja cada día también. O sea, dependiendo de la idea que yo quiera transmitir. No olvidarse, por favor, que en el complemento necesito o debo incluir un tiempo de expresión para que incluso mi ejemplo se extienda, haga un poquito más grande. ¿Ok? So here I have an example saying she works in an office. The bank opens at 9 a.m. The sun rises in the east. Como podemos observar en los verbos, se está aumentando S. ¿A razón de qué? Que el sujeto es una tercera persona. ¿Sí? Esa es la razón que anteriormente habíamos revisado, que para las terceras personas los verbos van a sufrir cambios. ¿Sí? Los cambios ya sabemos. En este caso, que decía la primera regla, que para la mayoría de los verbos se aumenta S. Y si el verbo termina en E, se aumenta en S. For making examples in negative, para los ejemplos en este caso en negativo, don't forget we have to use doesn't. Aquí, por favor, para las terceras personas ocupamos doesn't o does not, ¿sí? Cualquiera de las dos, forma abreviada o forma corta y la forma completa. Doesn't o does not. Pronunciación, por favor, chicos, igual. Revisar. Doesn't, does not, ¿ok? Plus verb, and then plus complement, más verbo y complemento. As you can see here, I have subject, auxiliar, plus not, plus verb, plus complement. Ojo aquí, por favor. Los verbos voy a ocupar en forma normal. ¿Por qué? Porque ya tengo un auxiliar y el auxiliar ya sufrió cambios. Si recordamos en la última regla de los verbos irregulares, teníamos la palabra do o el verbo do. Recordamos que yo les había comentado que vamos a ocupar tanto como verbo como auxiliar. En este caso estamos ocupando auxiliar. Termina en O, se aumenta es. Entonces, ya sufrió cambios o ya sufrió la modificación. Esa es la razón que los verbos aquí en negativo van a ir en su forma normal. As examples, she doesn't eat in an office. The bank doesn't open at 7 a.m. The sun doesn't rise in the south. As you can see here, I am not adding s in the verbs. Como podrán observar, en los verbos no se está aumentando es, es, ninguna de lo que se aumentaba en los verbos. ¿Por qué? Porque ya tenemos un auxiliar con el cambio que tenemos aquí, does o doesn't. ¿Sí? Okay, so for making questions, don't forget we have to start with the auxiliar plus subject plus verb. As you can see here, tal como en la explicación anterior, we have in this case 4 steps, 4 pasos. En este caso tenemos el auxiliar, verbo, complemento y signo de pregunta. No olvidamos que debemos incluir el auxiliar, que en este caso va a ser el do. No olvidamos que como tercera persona debe estar el does, como tenemos en el ejemplo. As you can see here, is saying, does she work in an office? The second example says, does your brother clean his house monthly? So these are the yes no question. Recordamos que son preguntas cerradas que me limitan a contestar, que las contestaciones o las respuestas simplemente van a ir afirmando o negando, ¿sí? In this case, I say yes, she does, o yes, she works in an office. Estoy contestando a la pregunta de acá. The second question is saying the answers, no, he doesn't. Digo no. No limpia se refiere porque estoy preguntando sobre algo sobre limpieza. O maybe, no, he doesn't clean his house monthly. ¿Sí? Esas son las respuestas que podemos ocupar, como decía, ya sea afirmando o negando a las preguntas cerradas. ¿Por qué decimos que son preguntas cerradas? Porque inician desde un auxiliar. Now, for making, in this case, the information question, no olvidamos por favor que si queremos hacer preguntas de información o preguntas abiertas, vamos a ocupar un WH. No olvidarse que en las terceras personas debemos aumentar ES al auxiliar porque seguimos ocupando en terceras personas. As you can see here in the examples, it's saying, why does she live so far? Or the second question, where does Maggie study? ¿Sí? The answer, you can, or maybe the answer must be different, puede ser diferente, depende de lo que usted quiera contestar. Si me ayuda obviamente contestando acá. Why does she live so far? Digo, porque ella vive lejos. Entonces, una de las razones puede ser porque, because she lives with her parents, porque vive con sus papás, porque no tiene otra casa, porque le gusta el campo, depende de la respuesta que quiera incluir, ¿ya?
Don't forget, when you ask with why, cuando pregunto con why, debo responder con because. Significa por qué y significa porque. Porque para pregunta y porque para respuesta, ¿ok? The next question is saying, where does Maggie study? Digo que en dónde estudia Maggie. Digo, Maggie studies at the Vicente León Institute. Chicos, si ustedes se percatan, por favor, miren, incluso ya para las preguntas, en las respuestas estoy aplicando las estructuras que acabamos de revisar. Ejemplo, a la pregunta ya acabamos. Tengo esta respuesta. Si se percatan, aquí tenemos sujeto, verbo y complemento. She works in an office. Si fuera negativa, he doesn't clean his house monthly. Estoy ocupando sujeto, auxiliar, más la negación, el verbo en su forma normal y complemento. ¿Sí? De la misma manera tenemos en lo siguiente también. Maggie studies at the Vicente León Institute. Maggie viene a ser sujeto, studies el verbo, at the Vicente León Institute es un complemento. ¿Sí? I hope to be clear. Espero haber estado claro con estas gramáticas. Si considera, vuélvalo a revisar. Y alguna pregunta, pues hágalo en la actividad en clase, por favor. So thank you so much. This information was recorded to you, and I hope this will be useful for you. Thank you.